Es fascinante reflexionar sobre las profecías bíblicas, cuya revelación ocurrirá conforme fueron predichas. Imaginen un futuro donde la vida marina sucumbirá completamente. Piensen en el sol, transformándose en una fuerza capaz de atormentar a la humanidad con su calor abrasador. Y consideren el instante en que muchos aceptarán la marca de la bestia, un hito que podría inaugurar el período más turbulento de la historia humana. En el contexto moderno, la discusión sobre el apocalipsis a menudo se entrelaza con el avance tecnológico. Un ejemplo interesante es la relación entre las teorías apocalípticas y los desarrollos tecnológicos liderados por figuras como Elon Musk. Musk, conocido por sus empresas innovadoras como SpaceX y Tesla, también está involucrado en el desarrollo de tecnologías de interfaz cerebro-computadora a través de su empresa Neuralink. Esta empresa trabaja en el desarrollo de un chip que sería implantado en el cerebro humano para potenciar o restaurar funciones cerebrales, lo que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia humana y la interacción entre humanos y máquinas. Conforme nos sumergimos en las profundidades de las Escrituras, reflexionamos sobre varios elementos que marcan el fin de los tiempos. Entre ellos, destacan las guerras, los rumores de conflictos, epidemias, el surgimiento del anticristo y del falso profeta. Estas señales son innegables y exigen nuestra atención. En Apocalipsis 16, versículo 1, encontramos un pasaje revelador. Entonces, oí una poderosa voz que resonaba desde el templo, ordenando a los 7 ángeles que derramaran las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Estas copas representan el clímax de la ira divina contra un mundo sumergido en la incredulidad, la maldad y la perversidad. Los desastres que se avecinan son descritos como más severos e intensos de lo que nuestra mente puede concebir, superando incluso a los más aterradores fenómenos naturales. Es un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo estas reflexiones. Su presencia en este momento es una señal de que Dios quiere que ustedes estén preparados y alejados de la ira que está reservada para aquellos que, en los momentos finales, vacilan en su fe. Tengo la convicción de que las revelaciones que compartiremos a continuación traerán innumerables bendiciones y alegrías. Los invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Participen en las oraciones y reciban estas bendiciones para ustedes, su familia y amigos. Antes de continuar, me gustaría pedir su apoyo. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y compártanlo al menos una vez. Al hacer esto, se unen a nosotros en la misión de difundir el Evangelio, impactando más vidas y fortaleciendo el reino de Dios en la tierra. Ahora, sumergiéndonos en Apocalipsis 16, es esencial destacar que, según la escatología bíblica, este capítulo ocurre durante la Gran Tribulación. Este período, que antecede la segunda venida de Cristo, se describe como el más difícil y doloroso de la historia humana. En Mateo 24, versículos 23 a 25, encontramos advertencias sobre las señales de los últimos días. Si alguien les dice, aquí está el Cristo, allí está Él, no lo crean, porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes milagros y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Vean que yo les he advertido de antemano. Apocalipsis 16 puede dividirse en 4 partes principales. La primera trata de las 7 copas del juicio de Dios. El libro de Apocalipsis describe detalladamente estas 7 copas de la ira de Dios, que serán derramadas sobre la tierra, una tras otra. Cada copa representa una plaga distinta, y curiosamente, notarán que cada plaga es más severa que la anterior. Las primeras 3 de las 7 copas del juicio divino, mencionadas en Apocalipsis, tienen objetivos específicos: la tierra, el mar y las aguas dulces. Estas plagas resultan en grandes estragos, causando heridas mortales en las criaturas marinas y transformando las aguas en sangre. Las siguientes copas, cuarta, quinta y sexta, traen respectivamente un calor insoportable sobre la tierra, una oscuridad abismal y la sequedad del río Éufrates. Estos eventos preparan el escenario para la batalla final en el día del Señor. La séptima y última copa, cuando se derrama en la atmósfera, desencadena terremotos devastadores, inundaciones y una lluvia de granizo gigantesco. Luego, nos encontramos con el Armagedón,
Según Apocalipsis 16, versículos 12 a 16, la sequía del río Éufrates abre camino para los reyes del oriente. Espíritus malignos, asemejándose a ranas, emergen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos espíritus reúnen a los reyes del mundo entero para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. El Armagedón, el escenario de esta gran guerra, será el enfrentamiento final durante la tribulación, donde el anticristo y los reyes de la tierra movilizarán sus ejércitos contra Jerusalén y el pueblo de Dios. Entonces, Jesucristo regresará con los ejércitos celestiales, derrotando a las fuerzas del mal. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, y Satanás será aprisionado. Cristo establecerá su reino en la tierra por 1000 años. La tercera parte de esta revelación en Apocalipsis destaca la prevalencia del mal sin precedentes. La maldad humana alcanzará un nivel tan extremo que incluso frente a plagas terribles como piedras de granizo gigantes, las personas continuarán blasfemando contra Dios, demostrando la profundidad de su rebeldía e iniquidad. El cuarto aspecto a considerar es el regreso de Cristo. Después de una serie de eventos catastróficos, Satanás, el anticristo y el falso profeta serán finalmente derrotados y aprisionados. Jesús entonces establecerá su reino en la tierra, reinando por 1000 años. Uno de los aspectos más perturbadores de este capítulo es la revelación de que, incluso frente a tales catástrofes, habrá personas en la tierra que rechazarán a Dios y se negarán al arrepentimiento. En el versículo 9, se lee que las personas no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios en busca de gloria. En el versículo 11, a pesar de sufrir con dolores y heridas, maldicen a Dios y no se arrepienten de sus acciones malignas. Y finalmente, en el versículo 21, maldicen a Dios nuevamente por causa de la terrible plaga de granizo. Durante este periodo, el mundo estará bajo la influencia del diablo, del anticristo y del falso profeta. La prevalencia del mal y la maldad será tan grande que muchos corazones se cerrarán al arrepentimiento. La Biblia también nos alerta sobre la gran apostasía, un tiempo en el que cristianos serán tentados por el miedo y la presión social a aceptar la marca de la bestia. El número 666, como se describe en Apocalipsis 13. También seremos testigos del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la bestia, que es el anticristo. Este ente maligno declarará guerra contra el pueblo santo de Dios, y la marca de la bestia será impuesta. La persecución a los cristianos alcanzará niveles sin precedentes, siendo más común y severa que en cualquier otro período de la historia humana. Es crucial entender que la ascensión del anticristo al poder mundial, influenciando a gobernantes globales, traerá enormes perjuicios a los corazones de muchas personas. Durante el período de la Gran Tribulación, seremos testigos de un fenómeno trágico. Aquellos que un día se proclamaron cristianos abandonarán su fe en Jesús. Desafortunadamente, muchos cristianos aceptarán la marca de la bestia, prefiriendo evitar la persecución y buscando una vida cómoda en la tierra, en vez de permanecer firmes en su fe. Ellos pueden apreciar la idea de ser cristianos, pero no confesarán a Jesús como su Señor públicamente. Surge entonces la pregunta: ¿por qué habrá una rebelión tan explícita contra Dios? ¿Por qué las personas elegirán seguir los caminos de Satanás? El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia sobre el fin de los tiempos y la venida de Jesucristo, menciona al anticristo y la fuerza restrictiva que lo impide, en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 a 8. Advierte que el día del Señor no vendrá hasta que ocurra la rebelión y el hombre de la ilegalidad sea revelado. Este hombre se opondrá a todo lo que se llama Dios y se proclamará como tal en el templo de Dios. El misterio de la iniquidad ya opera, pero lo que ahora lo detiene continuará haciéndolo hasta ser removido. Y entonces, el inicuo será revelado, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca. Apocalipsis 16 nos presenta un futuro aterrador, donde muchos se negarán a arrepentirse y volverse a Dios. Sin embargo, es esencial recordar que el amor, la gracia y la misericordia de Dios son infinitos, y Él siempre estará disponible para aquellos que se vuelvan a Él en arrepentimiento. Dejo una reflexión para usted, querido espectador. Vive con la conciencia de la eternidad. Podemos vivir nuestras vidas como los demás, haciendo las mismas cosas,
pero debemos tener cuidado de no distraernos de lo que realmente importa. Hay muchas cosas compitiendo por nuestra atención, pero en medio de todo esto, es crucial permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios es fiel y capaz de guardarnos y preservarnos irreprochables hasta el final. Hoy quiero animarte, mi querido amigo, a perseverar y no dejarte engañar por el maligno. Recuerda siempre que Dios está a tu lado y con Él eres más que vencedor. Ahora, unámonos en oración. Querido Señor, estamos inmensamente agradecidos por revelarnos la verdad sobre el juicio que vendrá sobre el mundo. Te agradecemos por salvar nuestras almas y transportarnos del reino de las tinieblas a tu glorioso reino de luz. Reconocemos y somos tocados por tu amor ágape por nosotros. Lamentamos todas las veces que te hemos descuidado y desobedecido, por las veces que fuimos distraídos por las ilusiones del diablo. Pedimos perdón y rogamos que nos renueves con tu gracia, sabiduría y coraje, para que podamos permanecer sensibles a tu amor y no ser distraídos por las preocupaciones de esta vida. Señor, intercedemos por aquellos que aún no han entregado genuinamente sus corazones a ti. Que tu amor sea derramado en sus corazones por tu precioso Espíritu Santo. Que ellos vean la luz del Evangelio y la acojan, y que el velo del pecado y de Satanás sea removido de sus ojos interiores, en nombre de Jesús. Oramos para que nos concedas la gracia de permanecer firmes en ti hasta tu gloriosa vuelta. Ayuda a cada uno de nosotros, en todo el mundo, a agradarte y servirte de todo corazón y mente. Que podamos mantener el enfoque y no nos dejemos distraer por los engaños del maligno. En el nombre de Jesús, declaramos que las bendiciones de esta oración estén sobre todos nuestros televidentes, sus familias y seres queridos. Que sus nombres sean encontrados en el libro de la vida y que sean dignos de pasar la eternidad con Jesús en aquel glorioso día. Terminamos con una reflexión importante, la realidad del cielo y del infierno. Muchas personas viven sus vidas sin considerar esta cuestión crítica, pero es algo que determinará dónde pasaremos la eternidad. Recuerda, el cielo y el infierno son reales, y es vital saber dónde pasaremos la eternidad. No se trata de una invención religiosa para infundir miedo o mantener control, sino una verdad que moldea nuestro destino eterno. Entendiendo la profundidad del mensaje divino, es crucial reflexionar sobre la naturaleza y la existencia, tanto del cielo como del infierno. Estos no son meros conceptos abstractos, sino realidades enfatizadas por Jesucristo en sus enseñanzas. A lo largo del Nuevo Testamento, Él menciona el infierno alrededor de 70 veces, evidenciando la seriedad y la realidad de ese lugar. Si fuera solo una idea simbólica, ciertamente no habría sido tan destacado en las Escrituras. Por otro lado, Jesús habla sobre el cielo con una frecuencia aún mayor, ilustrando no solo su realidad tangible, sino también la importancia de esforzarnos para alcanzarlo. En Mateo 7, versículos 13 y 14, encontramos un poderoso mensaje de Jesús sobre la entrada al reino de los cielos. Entren por la puerta estrecha, pues ancha y espaciosa es la vía que conduce a la perdición, y numerosos son los que por ella pasan. Pero restringida es la entrada y apretado el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo descubren. Este pasaje nos enseña que la única vía de acceso al reino de Dios es a través de Jesús, quien se presenta como la puerta y el camino. Esta puerta es estrecha porque Él es el único camino y la única entrada al reino de Dios. El camino estrecho nos guía a la vida eterna y espiritual con Él, pero lamentablemente comparado con el número de personas en el mundo, son pocos los que encuentran y recorren este camino. En este video, exploraré una verdad sorprendente sobre por qué muchas personas no alcanzarán el cielo al final de sus vidas terrenales. Además, compartiré insights espirituales fundamentales sobre cómo evitar el infierno y enfrentar el inminente juicio de Dios. Es, sin duda, una gran bendición que estés viendo este video ahora. Abre tu corazón para recibir este mensaje de Dios. Pero antes de continuar, ¿sabías que el cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado? Puede parecer intrigante, pero Jesús les dijo a sus discípulos, como se registra en Juan 14, que Él iba a preparar un lugar para ellos, para que después pudiera llevarlos consigo. Por lo tanto, el cielo es un lugar cuidadosamente preparado, destinado exclusivamente a aquellos que están preparados para habitarlo. ¿Te consideras uno de ellos, mi amigo? Antes de responder,
consideremos la verdadera razón por la cual muchas personas no alcanzarán el cielo: el pecado. Pero, ¿qué es exactamente el pecado? La Biblia nos enseña que pecado es desobediencia contra Dios. Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios, desobedecieron a Él, influenciados por Satanás. Ese acto marcó el primer ejemplo de pecado en la historia humana. En Génesis 3, versículos 6 a 7, leemos que Eva, viendo que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para obtener sabiduría, comió de él y también le dio a Adán, que estaba con ella. Tras comer, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, cubriéndose con hojas de higuera. Este acto de desobediencia alteró la naturaleza y el comportamiento humano, impactando significativamente el curso del mundo. Pecado es, por lo tanto, desobediencia a la palabra de Dios. Es cualquier acto de rebelión contra Él, actuando de acuerdo con deseos propios contrarios a su palabra. Entendiendo lo que es el pecado, es crucial discutir la operación del pecado. Muchas personas hoy no entienden que el pecado es, primeramente, una naturaleza antes de manifestarse como un acto. La naturaleza pecaminosa es inherente a cada persona. Por ejemplo, nadie nos enseña a decir la primera mentira. Por naturaleza sabemos mentir. Conforme crecemos, tendencias como el odio empiezan a surgir naturalmente. Podemos ser enseñados a canalizar el odio, pero la capacidad de odiar no es enseñada. De la misma manera, nadie nos enseña a buscar venganza. Sin embargo, a medida que maduramos, comenzamos a desear vengar los errores percibidos por otros. Estos comportamientos afirman que el pecado es una naturaleza. Es por eso que David reconoció que nació y fue formado en la iniquidad. La comprensión de la naturaleza del pecado revela una verdad profunda. Pecar no es solo un comportamiento, sino también una fuente de placer. Esto explica por qué muchas personas hoy encuentran placer en hacer el mal. La Biblia de hecho afirma que hay placer en el pecado, pero es un placer pasajero. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 25, se escribe que Moisés eligió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza seductora del pecado. Muchas personas son atraídas por el pecado porque encuentran placer en él. Ellas disfrutan de la sensación de desafiar la palabra de Dios y se satisfacen con los elogios recibidos por asociarse a personas influyentes en la sociedad. El pecado ofrece una satisfacción temporal, seguida de culpa silenciosa y potencial condenación. Las manifestaciones del pecado, como fornicación, embriaguez, idolatría, odio, envidia, entre otros, confirman la presencia de una naturaleza pecaminosa inherente a cada ser humano. Romanos 3, versículo 23, declara que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto indica que, incluso sin manifestar actos pecaminosos, una persona sigue siendo pecadora, pues la naturaleza del pecado reside dentro de ella. La solución para esta condición reside en la fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz, que aborda la naturaleza pecaminosa. Vivimos en un mundo diseñado para seducir al amor y entrega al pecado. Esto ocurre porque Satanás es el gobernante de este mundo, influenciando los sistemas mundiales. Las distracciones son abundantes, ya sea en las calles, en los centros comerciales o en el cine. Primera Juan 2, versículos 15 a 17 advierte: No amen al mundo ni nada en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto sugiere que el sistema del mundo fue establecido por personas pecadoras para operar sin Dios, influenciando los objetivos de la sociedad, pensamientos, religiones y estilos de vida, es decir, un deterioro rápido de la humanidad. Según la palabra de Dios, el mundo está alienado de su conocimiento. No reconoce a Dios y desconoce la verdadera naturaleza de los creyentes. Además, el mundo alberga animosidad contra Cristo y sus seguidores y está bajo el dominio de Satanás. Dios eligió a los creyentes del mundo para ser su pueblo especial, separándolos para sí mismo. Así, la lucha se configura entre Satanás y la humanidad. Satanás, en su rebeldía, busca arrastrar a todos al juicio divino,
el mismo que él enfrenta, haciendo que la desobediencia a la ley de Dios parezca atractiva, con el fin de que las personas caigan en sus trampas y sean condenadas. Sin embargo, cada individuo tiene la elección de resistir a la manipulación y al engaño de Satanás, ya que él no tiene poder sobre el libre albedrío otorgado por Dios a los seres humanos. Con esto en mente, vamos a explorar por qué los pecadores no pueden entrar en el cielo. Hay dos razones principales para esto. En primer lugar, los pecadores cargan sobre sí la penalidad del pecado. Como bien señaló el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La buena noticia es que Jesús pagó el precio de esa muerte, para que no tengamos que enfrentarla. Aquellos que rechazan creer en Jesús señalan su falta de interés en la oferta de vida de Dios. El pecado realmente paga un salario a sus siervos, y ese salario es la muerte, lo que implica una separación eterna de Dios. Cada siervo del pecado recibe exactamente lo que merece, conforme a su comportamiento. ¿Y cuál es ese comportamiento? Ellos rechazan la oferta de vida de Dios. Esa es posiblemente la elección más absurda que alguien podría hacer. En contraste con la consecuencia del pecado, Dios nos ofrece un regalo de valor incomparable: la vida eterna. Este sublime don no es algo que conquistamos por mérito propio, sino que es un gesto de amor y misericordia de Dios para con nosotros. A través de la fe en Jesucristo, somos agraciados con la oportunidad de vivir eternamente al lado de Dios en el cielo. La generosidad de Dios al concedernos la vida eterna, a pesar de nuestras fallas y transgresiones, refleja la profundidad de su amor y gracia. Él no nos recompensa en base a nuestras acciones, sino que nos ofrece gratuitamente la salvación y la vida eterna. Este es un llamado a una transformación radical, una invitación a abandonar las cadenas del pecado y abrazar una vida renovada en Cristo. La vida eterna no se limita a una existencia futura tras la muerte. Comienza aquí y ahora, en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Esta aceptación nos transporta a una nueva realidad, donde la presencia y el amor de Dios impregnan cada aspecto de nuestra existencia. Vivir en la fe cristiana es descubrir un propósito mayor, encontrar paz en la presencia divina y caminar en una relación constante y creciente con Dios, nuestro Padre Celestial. Los fieles no sirven a Dios meramente con el objetivo de obtener la vida eterna. Lo sirven porque ya son portadores de esa vida eterna. La segunda razón por la cual los pecadores no pueden entrar en el cielo se relaciona con la naturaleza de ese lugar. El cielo es un reino de santidad, justicia y orden. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería el cielo con la presencia de tan solo un pecador? La santidad, la justicia y el orden celestiales se verían comprometidos por la presencia de un único pecador. El cielo es un lugar de completa obediencia a Dios, a su palabra y a sus leyes. Permitir a cualquier pecador en el cielo significaría abrir las puertas a la impiedad, la injusticia y el desorden en el reino de Dios. No son las acciones en sí mismas las que hacen a una persona justa o santa, sino en quien cree. Por ejemplo, Dios considera a todos los que creen en Jesús como santos, justos e irreprochables. En contraste, aquellos que no han entregado sus corazones a Jesús son vistos como impíos e injustos. El juicio de Dios recae sobre aquellos que rechazan el sacrificio de Jesús, no solo por actos pecaminosos externos, sino por no renunciar a la naturaleza pecaminosa interna. Desestimar la obra consumada de Cristo y vivir una vida desalineada con la voluntad de Dios es extremadamente peligroso. Involucrarse en buenas acciones como la caridad, ayuda a los necesitados y demostraciones de amor no es suficiente para garantizar la vida eterna. Muchos creen que practicar tales actos los pondrá en paz con Dios, pero la verdadera paz viene solo al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Tras esa aceptación, las buenas obras son una consecuencia natural de esa fe. La relación entre la fe y la salvación se expresa poderosamente en Romanos 10, versículo 9. Si declaras con tu boca, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este pasaje destaca la esencia del cristianismo, la creencia en la resurrección de Cristo y el reconocimiento de Jesús como Señor. Esta confesión de fe no es un mero acto simbólico o una formalidad religiosa.
es un compromiso profundo y una transformación interior. Creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos es abrazar la verdad central del cristianismo, que Jesús venció la muerte y a través de esa victoria ofreció a todos la posibilidad de salvación. Confesar Jesús es el Señor va más allá de las palabras. Es un acto que refleja un cambio en el corazón y en la mente, un redireccionamiento de la vida para seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Esta confesión es el punto de partida para un viaje de fe, marcado por el crecimiento espiritual, la transformación personal y una relación más profunda con Dios. La fe cristiana es, por lo tanto, un camino de redención y renovación. La creencia en la resurrección de Cristo y la confesión de Jesús como Señor son los pilares que sostienen la esperanza y la certeza de la salvación, abriendo las puertas a una vida nueva y eterna junto a Dios. Mateo 7, versículos 21 a 23, contiene una advertencia seria, destacando que no todos los que proclaman seguir a Dios entrarán en el reino de los cielos. Sorprendentemente, muchos se jactarán de sus profecías, exorcismos y milagros, pero Jesús les dirá: «Nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que practican la maldad». Este pasaje bíblico nos alerta de que las acciones, incluso las aparentemente buenas, no son garantía de salvación. Es fundamental comprender que predicar sermones no equivale a santidad, así como realizar milagros no es sinónimo de salvación. Es posible que individuos que no sean verdaderos siervos de Dios profeticen o realicen milagros. Un ejemplo notorio es Judas Iscariote, quien, a pesar de ser uno de los 12 y haber recibido poder y autoridad de Cristo para predicar y expulsar demonios, era un traidor e influenciado por espíritus malignos. Balaam, a pesar de profetizar y proclamar verdades, era un hombre de índole cuestionable. En el día del juicio, Jesús no negará que estos falsos profetas hablaron en su nombre. Sin embargo, él afirmará que nunca los conoció. En esencia, estos falsos profetas nunca fueron parte de su rebaño, nunca pertenecieron a él ni fueron hijos de Dios. Te animo a reflexionar y tomar una decisión hoy, preguntándote si posees una relación genuina con Jesús que garantice tu entrada en el cielo. Es importante ser consciente de que el aumento del conocimiento es una de las señales de los tiempos del fin, un tema a menudo descuidado en la actualidad. Hubo un periodo en la historia en el que las personas anhelaban conocimiento, dedicando tiempo y esfuerzo en esa búsqueda, pero a menudo encontrándolo inalcanzable, pues el momento adecuado para tal entendimiento aún no había llegado. En la escatología, el estudio bíblico de los últimos tiempos, se destacan varias señales, con evidencias abundantes que respaldan su veracidad y autenticidad. Estas señales, mencionadas en las Escrituras, incluyen rumores de guerra, terremotos, pestes, maldad, engaño, entre otros. Una señal sutil pero significativa sobre el fin de los tiempos también es mencionada en la Biblia. Este señal específico se menciona en Daniel 12, versículo 4, donde se dice: «Pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos recorrerán la tierra y el conocimiento aumentará». Este pasaje bíblico es frecuentemente olvidado en las discusiones sobre el fin de los tiempos, pero es un indicador crucial que se está volviendo cada vez más evidente en nuestra realidad actual. En este video voy a revelar una perspectiva perspicaz sobre este señal, que, aunque a menudo es pasado por alto, es de fundamental importancia. Cuando hablamos del fin de los tiempos, nuestras mentes generalmente se dirigen hacia los signos más apocalípticos profetizados en la Biblia, como guerras, rumores de guerras, pestilencias, el surgimiento del inicuo, la marca de la bestia y otros. Esto sucede porque estas profecías son tangibles y visibles en nuestro día a día, requiriendo solo un poco de observación atenta. Naturalmente, tendemos a enfocarnos en las descripciones vívidas del Apocalipsis o en las palabras de Jesús en Mateo y Lucas, donde él responde a los discípulos sobre cuándo y cuáles serán los signos del fin de los tiempos. Todos estos signos son profundos y merecen nuestra atención, especialmente en la era en la que vivimos. Sin embargo, el señal mencionado por Daniel se destaca por su naturaleza más sutil y menos directa. Quizás se pasa por alto con frecuencia justamente porque no está en los libros más referenciados sobre el fin de los tiempos, como el Apocalipsis, Mateo o Lucas,
sino en el antiguo libro de Daniel. Este señal, el aumento del conocimiento y la rápida difusión de información, es un fenómeno que estamos experimentando intensamente en la era moderna. Con el avance de la tecnología, el acceso y el intercambio de información se han vuelto rápidos y fáciles, cumpliendo de manera impresionante la profecía de Daniel. Así, este video busca explorar más profundamente este señal, proporcionando perspectivas y reflexiones que sin duda traerán bendiciones y comprensión sobre los tiempos en que vivimos. Antes de explorar la profecía del libro de Daniel, es importante entender quién era Daniel. Él era un joven judío llevado cautivo durante la conquista babilónica de Jerusalén. Junto con muchos otros de Judá, Daniel y sus 3 amigos fueron exiliados a Babilonia. Debido a su coraje y a las claras bendiciones de Dios sobre ellos, fueron reclutados para servir en la corte del rey babilónico. Daniel, notable por su gran fe, coraje, disciplina e integridad, sirvió posteriormente a otros reyes de Babilonia y de Persia a lo largo de su vida. Dios otorgó a Daniel una sabiduría divina para interpretar sueños y solucionar cuestiones desafiantes. Conforme a Daniel 5:12, era conocido por su mente perspicaz, conocimiento y comprensión, además de la habilidad de interpretar sueños, explicar enigmas y resolver problemas difíciles. El libro de Daniel revela muchos detalles sobre los planes de Dios para el mundo al final de los tiempos, conteniendo numerosas profecías sobre reinos significativos, incluyendo la notable visión de la estatua en el 2º capítulo. Esta profecía predice el surgimiento y caída de 4 grandes imperios mundiales: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Conforme lo predicho por el profeta, estos imperios de hecho surgieron y cayeron. Además, el libro de Daniel contiene muchas profecías sobre los últimos días, el anticristo y otros eventos escatológicos. Vamos a profundizarnos en la profecía de los últimos días, en la que se dice que el conocimiento será grandemente aumentado. Esta profecía, particularmente intrigante, ha sido interpretada de varias maneras. Una de las perspectivas es que la expresión «muchos recorrerán la tierra» y el conocimiento aumentará sugiere que habrá una búsqueda sin precedentes por el conocimiento de las Escrituras como nunca antes en la historia de la humanidad. Esta interpretación está en consonancia con la realidad de que el acceso a las Escrituras ha sido enormemente ampliado por los avances tecnológicos. Hoy, tenemos más acceso a las Escrituras que los propios apóstoles en los tiempos de Jesús. Este versículo sugiere que en los últimos días, personas de todo el mundo buscarán ávidamente el conocimiento espiritual, acercándose a las Escrituras. Esto es evidente en el creciente apetito por conocimiento espiritual genuino sobre Dios, sus caminos y su carácter. Dios, al hablar al profeta Daniel, indicó que en los últimos días su pueblo aumentaría significativamente su conocimiento de las Escrituras, al comprometerse sinceramente con la palabra de Dios. Para confirmar esta profecía, podemos mirar a la historia y observar que nunca ha habido un tiempo en que con tanta abundancia de conocimiento de las Escrituras, el pueblo de Dios ahora posee un amplio entendimiento de la Biblia. Señoras y señores, esta predicación continuará en el próximo video que se lanzará posteriormente. Sigan firmes y fuertes en la palabra de Dios. Queden con Dios.